Buenas noches, Máster Iván Macedo. Nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por Blanca Gabriela Maradiaga y mi persona Jamie Melanie Macías. Nuestro tema es la influencia del recurso humano en el crecimiento financiero de las empresas de comercio en San Pedro Sula para el año 2022. Dentro de nuestra agenda nos vamos a enfocar en el punto 1 y punto 2, lo que es el planteamiento de la investigación y la revisión de la literatura. Para nuestros antecedentes encontramos que en el mundo el capital humano es fuente de ventaja competitiva, ya sea a nivel regional, de empresa o de país. Esto se refleja en el ingreso per cápita de los países. Dentro de Latinoamérica encontramos diversas tesis pertinentes a nuestro tema. Sin embargo, la que nos llamó la atención fue una realizada en México, el cual su objetivo principal era identificar la dependencia que existe entre el capital humano y el crecimiento organizacional. En ella se tomó una muestra de 253 empresas y el 76% de estas sí logró identificar que el capital humano siempre o casi siempre posee las competencias necesarias para desempeñarse en su puesto de trabajo. En Honduras encontramos una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual refleja que la mediana industria se encuentra con un déficit del 57% en cuanto a la capacidad competitiva. Esto en gran medida a que el capital humano no está debidamente educado o no posee ninguna educación. Desde el planteamiento de nuestro problema encontramos como la definición de que se sabe de que todas empresas necesitan que cuenten con su personal adecuado, ya sea ese a nivel medio, para que puedan ser capaces de seguir el ritmo de esta, ya que el mundo es muy cambiante y globalizado. Entonces, enunciando el problema, sabemos que las empresas buscan un crecimiento financiero a través de qué? A través de reducir sus costos y agilizar sus procesos. La formulación del problema encontramos que Honduras enfrenta un bajo crecimiento económico, por lo cual nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la influencia del capital humano en el crecimiento financiero de las empresas de comercio en la ciudad de San Pedro Sula para el año 2022? Dentro de las preguntas de investigación, como número 1 tenemos qué factores del capital humano son determinantes en el crecimiento financiero de las empresas de comercio. Y número 2, ¿en qué medida influye el capital humano en la reducción de costos en las empresas de comercio en San Pedro Sula Cortés? Y por último, ¿qué consecuencias tiene que una empresa comercial no tenga o no cuente con un personal con las capacidades adecuadas? Para nuestros objetivos, el objetivo general que encontramos es determinar la influencia del capital humano en el crecimiento financiero de las empresas de comercio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Dentro de los objetivos específicos, número 1, enumerar qué factores del capital humano son determinantes en el crecimiento financiero de las empresas de comercio. Y número 2, enumerar las consecuencias que tiene una empresa comercial que no tenga personal con capacitación adecuada. Número 3, que determinar qué influencia tiene el crecimiento financiero en el hecho de que las empresas de comercio no tengan o no cuenten con la capacitación o las competencias adecuadas. En la justificación encontramos conveniente realizar la presente investigación, ya que hay una estrecha relación entre el capital humano y el crecimiento financiero de las empresas, y el valor institucional es crear conciencia en las empresas en la importancia que tiene el capital humano en ellas. Y la pertinencia es que nuestro país cuenta con un bajo crecimiento económico, el cual debe de ser más alto, y esto se puede determinar mediante el capital humano. Ahora procederemos a lo que es el capítulo número 2, el cual es la revisión de la literatura. Para ello vamos a abordar 5 marcos, los cuales son marco referencial, teórico, conceptual, legal y filosófico. Iniciaremos con lo que es el marco referencial. Dentro del macroentorno encontramos lo que es el índice de capital humano, el cual es un estudio realizado por el Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional, en el que busca comparar la influencia que tiene el capital humano en el crecimiento de las empresas y lo que es el salario mínimo interprofesional, el cual es un promedio de 12 salarios y se hace anualmente y busca comparar los salarios anuales de 124 países. Dentro del microentorno encontramos
lo que es el índice de capital humano realizado por lo que es la organización ADEN, y compara 24 países de América Latina, lo que es su capital humano, y busca identificar cuáles son las mejorías que se necesitan, ya sea la capacitación o la educación dentro de las empresas. A nivel local, perdón. A nivel local encontramos en el INE y Banco Central que en Honduras no se está invirtiendo en capital humano, lo que está frenando el crecimiento económico a mediano plazo. Dentro del marco teórico encontramos lo que es el enfoque funcionalista, donde su mayor promotor es Emily Durkheim. Él explica de que los seres humanos tenemos una función en la sociedad, que dado a la paradoja del cuerpo humano, que cada persona está en función de un proceso. La teoría del capital humano nos dice que su hipótesis principal es ver al ser humano como un recurso para la producción. Entonces, la teoría del capital humano concluye de que a mayor educación, mayor van a ser la rentabilidad de esta. El enfoque marxista dice que las personas que están anti-escuela o anti-educación son las mismas que poseen bajos niveles en la clase obrera, bajos niveles de salarios. En el marco conceptual, creímos conveniente definir los siguientes conceptos: la educación, el capital humano, penetración, tasa de participación, limitación y talento humano. En el marco legal encontramos todo en cuanto a materia jurídica, primero comenzando con la Constitución de la República, que establece que las personas, los hondureños, tienen el derecho a puestos de trabajo dignos y con salarios con remuneraciones dignas. Para eso se creó el Código de Trabajo, para que esto se cumpla y que los patrones no afecten al trabajador mediante esclavitud. Y la ley del salario mínimo viene a establecer ese salario que pueda ayudarles a ellos a tener una vida mejor o una vida digna. En el marco filosófico encontramos un pensamiento de Aristóteles que dice: el valor que tiene un individuo representa para una organización se deriva de su combinación única de conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones relacionadas con el trabajo, que determina su comportamiento en logros en el trabajo. Esto ayuda a las empresas, o le dice a las empresas que ellas pueden ver o tener el valor de un individuo mediante sus conocimientos, y de ahí vienen las teorías o nacen las teorías que los empleados son un activo en las empresas. Gracias.